Muy buenas, sean bienvenidos a este incipiente canal. Continuamos con la revisión de la PAES. Nos quedan las últimas 35 preguntas. Revisamos las primeras 30, así que anda a revisarlas si aún no lo has hecho. Si hay algún error también, bueno, ahí vamos a ver después la corrección de la PAES. Puede pasar, puede pasar. ¿Ya? Así que eso, espero que te ayude nomás y ojalá te haya ido muy, pero muy bien en esta evaluación. Aunque recuerda que no te define, que no es la última oportunidad que tienes y se puede continuar. Porque hay algunas personas que se echan a morir porque les fue más o menos nomás, pero se puede. Así que mucho éxito nomás. Continuamos. Bien, aquí estamos en la tablet ya. Pregunta número 31. Dice, en una frutería cada durazno cuesta 480 pesos y cada mango cuesta 400. Una persona gastó 6.800 pesos en total comprando solo 16 frutas entre duraznos y mangos. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar la cantidad X de durazno que compró la persona? Bien, entonces los duraznos en este caso van a estar relacionados con la X y cuestan 480 pesos. ¿Ok? 480 pesos. Los mangos va a ser Y, que esto va a ser un sistema de ecuaciones necesariamente, y cuestan 400. Esa es la información que tenemos. Entonces, siempre el sistema de ecuaciones, o la mayoría de los sistemas, tenemos, cuando hablamos con problemas como reales, ¿cachai? Tenemos que tener primero una parte de ecuación respecto al monto y respecto a la cantidad. Entonces, X más Y van a ser igual a 16, porque dicen que compró 16 frutas en total. Y ahora una ecuación respecto a los montos. Entonces, si cada mango cuesta 480 pesos, deberé multiplicarlo por X, ¿cierto? 480 por X más 400 por Y me tiene que dar igual la cantidad gastada, o sea, 6.800 pesos. En este caso, recuerda que lo que nos están pidiendo finalmente es reemplazar la Y en la otra ecuación y ahí obtener la alternativa correcta. En este caso, si en la ecuación 1 nosotros despejamos Y, nos queda una ecuación 3, que vamos a colocarla aquí al costado, donde Y sería igual a 16 menos X. Entonces reemplazamos la Y por 16 menos X en la ecuación 2, quedándonos finalmente 480X más 400 por 16 menos X igual a 6.800. O sea, la alternativa A. Era simplemente hacer eso, no había que resolver nada. 32 dice, ¿cuál de los siguientes puntos ubicados en el plano cartesiano representa mejor a la intersección de las rectas asociada al sistema que aparece ahí? Bueno, vamos a tener que resolver. Bien, voy a correr esto un poco para el costado. Vamos a cerrarlo aquí y empezamos a resolver. Por ejemplo, me queda muy cómodo despejar Y en la ecuación 2, ¿sí? Entonces sumo Y, quedándome que Y es igual a 3X. Y esta 3X lo reemplazo en la ecuación 1, quedándome finalmente 2 por 3X menos 3X igual a menos 4. Resuelvo esto, me queda 6X menos 3X, que es lo mismo que 3X, y divido por 3, quedándome que X vale menos 4 tercios. Ya, entonces X tiene que ser negativo, así que descartamos de plano B y D. Bien, ahora veamos cuánto vale Y. Si yo reemplazo acá el valor que me acabo de dar, me queda finalmente que Y también es negativo, entonces vale menos 4. Por lo tanto, entre la A y la C, me quedo finalmente con la letra A. 32, alternativa A. ¿Por qué? Por las coordenadas simplemente que me dio. Está en el tercer cuadrante. Bien. 33. Dice, perdón, ¿cuáles son las soluciones de la ecuación que aparece allí? No es un cuadrado perfecto, así que no lo vamos a resolver de esa forma, sino que vamos a tratarlo como un producto de binomios con un término común. Es decir, buscamos dos números que multiplicados nos den 35 y que a su vez sumados nos den 12, donde el término común en este caso es X. 35 es 7 por 5, ¿cierto? 7 por 5 es 35, donde 7 y 5 sumados nos dan 12, pero acá tenemos que ver el signo. Y como 35, el producto de dos números, es positivo, quiere decir o que ambos son negativos, 7 y 5, o que ambos son positivos. Pero, como el término central es negativo, nos indica que acá es un menos y ahí un menos también.
Bien, entonces, para que esto sea igual a 0, necesariamente x menos 7 es igual a 0 o x menos 5 es igual a 0, dándonos lo siguiente, que x vale 7 y x2 en este caso vale 5. Por lo tanto, sería la alternativa C. Vamos con la siguiente pregunta. 34. En un espejo de forma cuadrada se quiere colocar 4 adornos con forma de triángulos isósceles, o sea, que tienen dos lados iguales, congruentes entre sí en sus esquinas, tal como se presenta en la siguiente figura. ¿Cuál de los siguientes valores debe tener x para que el área libre de adorno del espejo sea de 56 centímetros cuadrados? Bien, entonces, yo primero lo que voy a calcular es cuánto es el área que va a ocupar estos triangulitos. Para ello, simplemente tendría que ver cuál es el área del cuadrado del espejo completo, que en este caso sería 64. Tenemos 64 menos 56. Esto nos da 8, ¿cierto? Entonces, 8 centímetros cuadrados es lo que ocupan los triangulitos. Entonces, ahora comparamos esa información con el área de los triángulos, ¿ya? Que son 4, ojo ahí. Entonces, el área del triángulo primero sería x por x partido por 2, ¿ya? Eso es lo primero, pero son 4. Entonces, finalmente, lo que yo tengo que relacionar con ese 8 es 2 veces x cuadrado. ¿Por qué? Porque simplifico aquí, me queda 2, x por x es x cuadrado. Entonces resuelvo esa ecuación. Divido por 2, me queda x cuadrado igual a 4, y ahora saco raíz cuadrada simplemente, quedándome 2. Obviamente elijo la positiva porque estamos hablando de distancia, así que no me quedo con el menos 2, ¿ya? Y ahí está. Entonces, x vale 2, es decir, alternativa B. Vamos con la 35. Dice, una persona controla un dron y comienza a hacerlo descender verticalmente con una rapidez constante de 5 metros por segundo. Si al momento de iniciar el descenso el dron se encontraba a una altura de 80 metros con respecto al suelo, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor la altura del dron con respecto al suelo a medida que transcurre el tiempo en segundos desde el inicio del descenso? Ya, la alternativa A y D son distractores, porque te colocan la situación prácticamente, ¿sí? Vertical, cayendo y todo. Pero no es esa, no son ninguna de esas dos, así que tenemos que elegir entre la B y la C. Recordemos primero que la altura original era de 80 metros, y esto va disminuyendo a medida que pasa el tiempo con una velocidad constante. Entonces nuestra pendiente es menos 5. Así que claro, efectivamente, esto tiene esa inclinación, ¿no? Así, ¿ya? Ahora, esto yo tengo que ver cuando sea 0. En este caso, sumo 5t a ambos lados de la ecuación y divido por 5, y necesariamente es cuando t es 16. ¿Bien? Entonces, sería este punto de acá. Así que es alternativa C. ¿Bien? Se podría hacer simplemente analizando o haciendo algún cálculo. 36. Dice, Ignacio se dedica a vender productos encargados por sus clientes que importa mediante una aplicación móvil. El precio de venta al que Ignacio vende los productos lo determina según la función que aparece allí, tal que X representa el precio en pesos al que compra el producto en la aplicación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Veamos, dice, Ignacio cobra un costo fijo de 1,5 más 2.500. No, el costo fijo es solamente el 2.500. Así que no. Ignacio realiza un recargo de un 50% del precio del producto importado sin considerar ese recargo en el cargo fijo. Sí, porque lo multiplica por 1,5. Ya vimos en el video anterior, de hecho, el tema de los porcentajes. Cuando multiplicamos por 1,5 quiere decir que aumenta un 50%. ¿Bien? Entonces sí, esa es la correcta. El costo fijo, la C dice cobro fijo de 1,5 por 2.500, no tiene sentido. Y realiza un cargo fijo de 1,5%, no. Entonces, alternativa B necesariamente. ¿Ya? 37. En una distribuidora envasaron 36 litros de detergente líquido en bidones de 3 litros y de 5 litros de capacidad. Si se ocuparon un total de 100 bidones, ¿cuál de los siguientes valores es la diferencia entre la cantidad de bidones de distintas capacidades que se usaron? Ya. Sistema de ecuaciones nuevamente. ¿Sí? Entonces, primero vamos a tener la relación entre la cantidad de litros y luego la cantidad de bidones utilizados. ¿Vale? Entonces, sería aquí
voy a colocar lo siguiente, mira. 3 por los envases de 3 litros más 5 por la cantidad de envases de 5 litros igual a 360. ¿Vale? Y luego la otra ecuación es que x más y es igual a 100. ¿Ya? Así que, ¿cuál de los siguientes valores es la diferencia entre la cantidad de bidones? Bueno, ahí tenemos que restar x menos y simplemente. O el mayor menos el menor. Bien, entonces comenzamos. Voy a colocar aquí esto, voy a restar en este caso para tener esta ecuación. Y voy a reemplazarla en la segunda. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 3x más 5 por 100 menos x igual a 360. Multiplico, resuelvo simplemente, me queda 500 menos 5x igual a 360. Sumo lo que se pueda. En este caso nos queda menos 2x más 500 igual a 360. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, el signo no se preocupa en que va a desaparecer. Entonces restamos 500, por ejemplo, quedándonos 140 menos 140, ¿cierto? 400, 500, sí. Y divido por menos 2, quedándome 70. O sea que x vale 70, por lo tanto y vale 30. Y la diferencia entre 70 y 40, 70 y 30, perdón, es 40, o sea, alternativa B. Bien, pregunta 38. En este caso, lo que nos están dando es una ecuación cuadrática expresada de esa manera, específicamente como en su forma canónica. Recordemos que la forma canónica tenía esta expresión, x menos h al cuadrado más, en este caso, k, ¿sí? Donde h era cuánto nos movíamos hacia izquierda o derecha, dependiendo de su signo. Si dentro del paréntesis nos queda un más, como es el caso, nos movemos 3 unidades hacia la izquierda del 0. La k nos decía si subíamos o bajábamos. Bien, entonces en este caso, como 3 nos dio acá el valor positivo, quiere decir que h es menos 3, es decir, nos movemos 3 unidades hacia la izquierda, por lo tanto, alternativa B. Bien, pregunta 39. Acá nos piden simplemente ver si el segmento PQ en cada una de las figuras corresponde realmente al valor que nos dan acá, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dan un triángulo equilátero de lado 1, pero nosotros sabemos que la altura de un triángulo equilátero viene dado por la fórmula A por raíz de 3 partido por 2. Y dado que su lado es 1, realmente su altura original tendría que ser raíz de 3 partido por 2. Así que esa no es la altura del triángulo equilátero. Bien, en el caso de los cuadrados siempre aparece una raíz de 2. Por ejemplo, mira acá, 1,5 es 3 medios, ¿cierto? Entonces sería, ocupando Pitágoras, 1,5 al cuadrado más 1,5 al cuadrado. O sea, 2 veces 1,5, que lo voy a dejar como 3 medios porque me conviene, igual a la diagonal al cuadrado. ¿Qué nos queda aquí? Nos queda 9 cuartos por 2, x cuadrado. Si saco la raíz cuadrada, en este caso nos queda la raíz cuadrada de 9, 3, raíz de 4, que es 2, por la raíz de 2. Entonces, tampoco es. ¿Ya? Veamos en el caso del rectángulo. Tenemos que sus lados miden, en este caso, 3 y 2. Pero como es un triángulo rectángulo, en este caso no cumple el trío pitagórico, que es 3, 4, 5. ¿Ya? Comprobémoslo, mira. De hecho, nos queda 9 más 4, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, igual a x al cuadrado, por ejemplo. Esto nos da 13, y la raíz de 13 no nos da 5. Así que tampoco es. Por lo tanto, sería la alternativa D solamente, que efectivamente es raíz de 2. ¿Ya? Así que eso es. Ahí está. Vamos con la 40. Dice, una fábrica de repisas usa escuadras triangulares para afirmar sus repisas. ¿Cómo se representan las figuras juntas? En la fábrica se siguen las siguientes reglas de construcción. El cateto de la escuadra en contacto con la repisa, o sea, esto que está aquí en azul, debe medir 2/3 del ancho de la repisa. La hipotenusa de la escuadra, o sea, que es lo que voy a dejar en rojo, esto que está aquí, debe medir el doble de su cateto que está en contacto con la repisa. Perfecto.
Según esta regla de construcción, ¿cuánto debería medir el cateto de la escuadra que va adosado a la pared para poner una repisa de ancho 30? Bien, entonces primero calculemos el cateto que está apoyado en la repisa. Como el ancho es 30 y nos dicen que el cateto debe medir 2/3 del ancho, entonces calculamos eso, 2/3 del ancho, es decir, esto nos queda 10 aquí, debe medir 20. O sea, este cateto mide 20. Bien, la hipotenusa de la escuadra debe medir el doble de su cateto que está en contacto. Entonces, la hipotenusa, en este caso, vamos a escribirlo, mide 40. Y por lo tanto ahora tenemos que ver cuánto mide el otro cateto simplemente. Sería 40 al cuadrado es igual a 20 al cuadrado más x al cuadrado, que no sabemos cuánto mide. 40 por 40 son 1600, 20 al cuadrado son 400, más x al cuadrado. Restamos 400 a ambos lados, nos queda 1200, igual a x cuadrado. Acá tenemos que tratar de descomponer, por ejemplo, acá sería, mira, una forma fácil sería 12 por 100, ¿ya? Y el 12 es 4 por 3. Entonces acá tenemos dos valores que ahora al momento de calcular la raíz cuadrada va a tener raíz exacta, que es el 4 y el 100. Entonces sería 40, perdón, 20, ¿sí? 20 raíz de 3. Eso sería el valor de x, ¿ya? O sea, alternativa C. Ahí está. Bien, pregunta 41. Dice, para proteger una antena de 20 metros de altura de los fuertes vientos, una empresa telefónica decidió colocar dos cables anclados, P y Q, desde la parte más alta de la antena al suelo, tal como representa en la siguiente figura. Entonces ya nos dicen que la antena mide 20 metros. Y tenemos triángulos rectángulos. Para realizar este anclaje, ¿cuál es la cantidad de cable P y Q que se necesita para la parte más alta de la antena hasta el suelo? Bueno, tenemos que sumar simplemente la cantidad de cable que se necesita. Entonces debemos calcular las hipotenusas respectivas que se forman en estos triángulos, ¿ok? ¿Qué nos da? Vamos a correr esto un poquito y lo vamos a cerrar. Ahí está. Así que esto vale 20. Por lo tanto, tendríamos 5 al cuadrado más 20 al cuadrado igual a Q al cuadrado. ¿Bien? Y la otra ecuación, bueno, lo hacemos luego. Calculamos aquí, nos queda 25 más 400 igual a Q al cuadrado, y esto nos da 425, o la raíz cuadrada de 425. Mira, si te das cuenta ya aparece una alternativa así, es la C. Siempre es importante que tú observes primero las alternativas y luego vayas al ejercicio para saber qué tanto avanzar en el resultado, ¿ya? Ahora, lo mismo hacemos 20 al cuadrado más 12 al cuadrado igual a P al cuadrado. Entonces nos queda 400 más 144 igual a P al cuadrado. Y esto es 544 bajo la raíz. Entonces, alternativa C. Como ves, no había que hacer mucho más, ¿ya? No había que achicarlo más. Continuamos. 42. Dice, en la siguiente figura, los lados del rectángulo gris miden 3 centímetros y 9 centímetros. O sea, 3 y 9. Alrededor de este triángulo, de este rectángulo, se ha dibujado un rectángulo separado en X centímetros del borde del rectángulo gris, tal como se representa a continuación. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el perímetro en centímetros del rectángulo mayor? El perímetro. ¿Ya? Entonces, claro, tenemos aquí que este lado mide 3 más las 2x que aparecen a los costados. Y en el caso del otro lado más largo, sería 9 más 2x. Así que el perímetro va a ser, acá lo vamos a escribir, 2 veces 3 más 2x. Porque hay un distractor acá, la alternativa B. Por ejemplo, a veces uno calcula el área y claro, ahí llega justo el resultado, entonces la B, pero no es así. Más 2 veces 9 más 2x. Entonces ahora tenemos que reducir esta expresión, ¿ya? Nos queda 6 más 4x más 18 más 4x, que es lo mismo que 8x más 24. Pero no te asustes, no aparece la alternativa. Pero si te das cuenta, la C sería la alternativa correcta porque esto está factorizado por 2 simplemente, que sería 4x más 2.
Bien, ahí se parece un poquito más. Así que alternativa C. Vamos con la 43. Dice, una empresa vende crema para las manos en envases con forma de cilindros rectos de 20 centímetros de altura y de distintos diámetros. Por una promoción, se decide aumentar en su 20% la capacidad de cada envase, manteniendo la altura de los envases cilíndricos. ¿Cuál de las siguientes funciones permite determinar el volumen de los nuevos envases con R, el radio del envase, sin promoción, en centímetros? Ya. Bueno, vamos a calcular el volumen del cilindro primero y a eso le vamos a sacar, vamos a aumentar el 20%, ¿vale? Entonces, ¿qué nos da acá? Nos queda que el volumen del cilindro es igual a pi por r cuadrado, o sea, el área de la base, que es circular, por la altura. Bien, eso es simplemente el volumen. Entonces, ¿qué nos da acá? Nos queda que la altura mide 20, entonces sería 20 por pi por r cuadrado. Simplemente podemos hacer eso. Entonces, recuerda, cuando queremos aumentar el 20% de algo, vamos a tener que multiplicarlo por 1,2. ¿Sí? Entonces nos queda 1,2 del volumen. ¿Ya? Porque aumenta el 20%. Entonces esto es lo mismo que multiplicar 20 por 1,2 pi por r al cuadrado. ¿Ya? Otra forma de hacerlo, pasa a la fracción si queréis, que es más fácil. Simplificas, te queda un 2 aquí, y 12 por 2 es 24, pi r cuadrado, o sea, sería la alternativa B. Bien, ahí está. 44. Dice, para cierta actividad se aconseja beber diariamente al menos 1 litro de agua por cada 35 kilogramos de masa corporal. Para una persona de masa corporal P, se tiene una botella de forma cilíndrica de diámetro 6 centímetros y altura 20 centímetros. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite determinar la cantidad de veces en un día que debe consumir el contenido de la botella llena de agua para cumplir con lo que se aconseja? Ya, tenemos que ver entonces. Tenemos que establecer primero una relación respecto a la cantidad de agua que tiene que beber una persona de masa corporal P y luego ver cuánta capacidad tiene la botella. ¿Ya? Entonces, tenemos primero que 1 litro de agua cada 35 kilogramos, ¿cierto? Entonces, claro, ¿cuánto debe beber una persona que pesa P kilogramos? ¿Ya? Entonces, lo que nos queda sería esta expresión. 1 litro por P kilogramos partido 35 kilogramos. En este caso vamos a sacar los 35. ¿Ya? O sea, los kilogramos, perdón. Y nos queda esta expresión. Entonces, a esta expresión nosotros tendríamos que dividirla por la cantidad de... Porque esto nos va a dar la cantidad de litros, recuerda, que va a beber una persona. Que tiene que beber una persona de P kilogramos. Entonces, ahora tenemos que ver, por ejemplo, cuánta capacidad almacena la botella y dividimos esa cantidad de litros entre la capacidad de la botella. Entonces acá, ojo, mira, la respuesta aparece un 1000 y eso es porque acá está en litros. Entonces si yo lo quiero en centímetros cúbicos, necesariamente esto lo puedo escribir de la siguiente forma, lo voy a tener que multiplicar por 1000, ¿ya? Entonces esto sería en centímetros cúbicos la cantidad de agua que tiene que beber una persona. Y esto va a ser dividido por el volumen de la botella. Y la botella es cilíndrica, por lo tanto sería, si el diámetro es 6 centímetros, su radio es 3. O sea, sería 9 pi, porque es, recuerda, r cuadrado por pi por la altura. Y la altura es de 20 centímetros. Entonces sería esta la formulita a trabajar. Por lo tanto, la alternativa C. ¿Ya? Ahí está. 45. ¿Cuál de las siguientes figuras dadas en las opciones se puede obtener usando solo traslaciones de la figura adjunta? O sea, de esta figura original. Acá es solamente observando. Por ejemplo, la alternativa A sí se puede hacer mediante traslación, porque tú tomas la figura y la mueves. Entonces, sería la alternativa A. Pero veamos la siguiente. Por ejemplo, para obtener la alternativa B, tuvo que haberse reflejado, ¿sí? Para obtener la C, se tuvo que rotar. Y para obtener la D, perdón, tuvo que haberse reflejado respecto a la C, por ejemplo, ¿ya? Entonces hubo ahí dos transformaciones. Por lo tanto, la alternativa A sería la correcta. 46. En el plano cartesiano de la cuadrícula adjunta se tiene un punto de inicio, el cual se debe mover 3 centímetros al este y 2 centímetros al norte. Entonces veamos a partir de este punto dónde llegamos.
3 centímetros, o sea, 1, 2, 3, y luego 2 al norte. 1, 2, te queda aquí. Vamos a cerrar esto. Te queda aquí el punto. Perdón. 1, 2, 3, 1, 2. Ahí está, en ese punto rojito. Luego dice que debe trasladarse 5 centímetros hacia el sur y 4 centímetros al oeste. O sea, bajamos 5, 1, 2, 3, 4, 5 y nos movemos 4 hacia el oeste, o sea, hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. O sea, obteniendo el punto que está aquí, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer finalmente es ver. Si cada cuadrillito mide 1 centímetro, ¿cuál de los siguientes vectores representa el camino desde el punto de inicio hasta el punto final? O sea, el vector que está aquí. ¿Ya? Podemos ir sumando todas las relaciones que se hizo, pero también lo que nosotros podemos ver es cuánto vale este vector. Y si te das cuenta, respecto al punto de inicio bajamos 3, 1, 2, 3 y nos movemos 1 hacia la izquierda. Por lo tanto sería la parte X sería menos 1, porque me muevo 1 hacia la izquierda, y bajo 3. Entonces sería la alternativa B. ¿Ya? Es lo mismo. Se puede hacer de varias formas igual. Bien, entonces 46. Alternativa B. 47 dice, ¿cuál de las siguientes imágenes tiene más de 2 ejes de simetría? Necesariamente en este caso es la C. ¿Sí? Bastante sencilla esta pregunta. 48. En un punto B del plano cartesiano se le aplica una reflexión respecto al origen de este, obteniéndose el punto Q. Luego, al punto Q se traslada según el vector que aparece allí, obteniéndose el punto R. Si R tiene las coordenadas que aparecen allí, ¿cuáles son las coordenadas del punto P? Entonces acá, desde el punto Q, porque respecto P a Q no tenemos idea cuál es la coordenada, entonces desde Q a R le sumamos ese vector V. Entonces para volver vamos a tener que restarlo, necesariamente. Y aquí es coordenada por coordenada, entonces sería 5 menos 2, eso nos va a dar el punto Q, ¿ya? Y 4 menos 3. Entonces Q es lo mismo que 7,1. Entonces acá tenemos que imaginarnos el plano cartesiano y el 7,1 va a estar acá. Y cuando se hace una reflexión respecto al origen, en este caso yo trazo una línea recta que pasa por el origen y me da una imagen por acá. Entonces, en este caso nos queda el punto en el tercer cuadrante, donde tanto la parte X como Y son negativas. Por lo tanto sería la alternativa B. Porque acá nos queda el menos 7 y en este caso también, menos 1. Así que alternativa B. ¿Ya? Ahí está. 49. ¿En cuál de los siguientes cuadriláteros las rectas punteadas corresponden a ejes de simetrías? Bueno, recuerda que en definitiva es doblar una hoja y que todo quede calce perfecto, ¿no? Entonces, alternativa A y B no corresponden. Cuando doblamos una hoja de oficio en sus diagonales tampoco calza, nos queda algo como esto, ¿sí? Al doblarlo nos queda algo así. Por lo tanto la C tampoco es, y en este caso necesariamente el rombo sí lo es, ¿ya? Acá si vemos son las mismas distancias que hay aquí y lo mismo para acá, ¿ya? Entonces sería la alternativa D. Pregunta número 50. En la figura adjunta se representa una casa y un árbol con las respectivas sombras que ellos proyectan en un mismo instante del día. Ya, acá tenemos dos triángulos rectángulos que son semejantes, ¿ok? Entonces en este caso lo que vamos a tener que hacer es establecer una proporción para poder resolver el ejercicio. Yo suelo hacer lo siguiente, que coloco los mismos elementos de una misma figura en la parte de arriba, por ejemplo, y los elementos de una misma figura abajo. ¿A qué me refiero con esto? Yo hago la proporción de la siguiente forma. 4 es a x más 2, porque pertenecen al mismo cateto, ¿cierto? Al homólogo, como x menos 10 es a 7. Vamos a llegar a lo mismo por si acaso, ¿ya? Si tú haces 4 es a x menos 10, como a x más 2 es igual a es a 7, bueno, vamos a llegar a lo mismo. Multiplico cruzado, me queda 28. Acá me queda x menos 10 por x más 2. Y ahora resuelvo simplemente esto, quedándome x cuadrado menos 8x menos 20, perdón. Este 28 lo paso restando hacia el otro lado, o resto 28 a ambos lados de la ecuación, quedándome x cuadrado menos 8x menos 48. Así que tengo que resolver esta ecuación cuadrática para hallar el valor. Si te da negativa una de las soluciones, la descartamos de plano.
Entonces resolvamos. Yo la voy a tratar de factorizar, a ver si es posible. Si no, tendremos que ocupar la fórmula general de inmediato. Y buscamos dos números que multiplicados nos den 48, menos 48, y que sumados nos den menos 8. Bueno, en este caso 12 por 4, 48. Y 12 y 4 sí nos da 8. Entonces sería el 12 y el 4. ¿Qué tenemos que ver? ¿Cuál es el positivo y cuál es el negativo? ¿Por qué sabemos que hay uno positivo y uno negativo? Porque el último término es negativo. Entonces, necesariamente es así. ¿Cuál es el negativo? Como el término central es negativo, tendrá que ser el mayor, o sea, el 12. ¿Sí? Y el otro es positivo. Bien. Por lo tanto, x1 nos va a dar igual a 12. Recuerda que igualamos cada paréntesis a 0 y pasamos sumando o restando según corresponda. Y x2 nos dio menos 4. Así que esta solución la descartamos de plano. Así que x debe ser igual a 12. ¿Ya? Ahí está el ejercicio. Pregunta 51. Dice, la retina es un tejido sensible a la luz situada en la superficie interior del ojo, similar a una tela donde se proyectan imágenes, como se representa en la siguiente figura. Para estimar la altura t en que se ve un objeto en la retina de un ojo, se puede utilizar la relación que aparece allí, tal que h es la altura real del objeto en metros, y m vale esa relación, con p la distancia en metros entre el objeto y el ojo. Si la altura real de un objeto es 2 metros, o sea, h vale 2, y está ubicado a una distancia de 3,4, o sea, p vale 3,4, ¿qué altura tiene el objeto en la retina del ojo? Ya, voy a reemplazar acá y resuelvo a la derecha. O sea, nos piden calcular t, sabiendo que m es igual a 0,017 partido por p, que vale 3,4, por h, que vale 2. ¿Sí? Entonces tengo que resolver esta linda expresión con números racionales. Yo suelo trabajar siempre con fracciones, porque es mucho más rápido, mucho más fácil. ¿Vale? Por ejemplo, el 17, el 0,17 sería 17 partido 1000. Y el 3,4 sería 34 partido 10, ¿vale? Por 2. Así que divido simplemente estas fracciones. Recuerda que la fracción que está abajo, el 34 décimos, se invierte, quedándonos 17 partido 1000 por 10 partido 34 por 2. Y aquí comienzo a simplificar a lo loco, ¿ya? 17 y 34 se pueden simplificar. Acá nos queda 2, acá nos queda un 1. Este 2 que salió de esa división también se puede simplificar con el 2 que ya estaba. Y este 10 con este 1000 se pueden simplificar, quedándonos finalmente un centésimo, que es lo mismo que 0,01. O sea, alternativa B. Era solamente trabajar de esta manera. ¿Bien? Pregunta número 52. Dice, una persona apoya una escalera de 15 metros sobre una pandereta de 1,5 metros de altura, para poder llegar a cierta altura de un edificio, tal como representa la imagen que aparece ahí. El punto de apoyo de la escalera en la pandereta está justo cuando completa los 2 metros de escalera. ¿A qué altura de la pared del edificio llega la escalera que colocó la persona? Entonces, mira, voy a hacer un dibujito acá de la situación para que se vea un poco más claro. Nos piden, estos son triángulos rectángulos por si acaso. Nos piden calcular esto. Nos dicen que esto es 1,5 y que esta hipotenusa de ahí mide 2, cuando todo mide 15. ¿Ya? Entonces tenemos que establecer una proporción y calcular simplemente. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir mi proporción. Recuerda que hay varias formas de hacerlo. Yo coloco 2 es a 15 como 1,5 es a x. ¿Bien? Realizo la multiplicación. Nos queda 2x igual a 1,5 por 15. Y todo por dividido 2. ¿Ya? Ahora, tenemos que simplemente resolver esto. Como ves, las alternativas están todas con decimales, entonces simplemente eso. Empezamos a resolver. 15 por 1,5 o 1,5 partido 2. 1,5 es 3 medios, entonces al dividirlo por 2 nos queda 3 cuartos. Entonces lo que tenemos que resolver finalmente es esto. 15 por 3 es 45 y todo dividido por 4. Así que resolvemos esa división. 45 dividido 4 es lo mismo que entra 11 veces, en este caso 11 por 4 es 44, para llegar a 45, 1. ¿Cabe el 4 en el 1? No cabe, así que 10. 4 en 10 cabe 2 veces, nos sobran 2. ¿Cabe el 4 en el 2? No, agrego un 0. Y 4 en 20, 5, o sea 11,25. Alternativa B. ¿Ya?
Continuamos. Carmen quiere saber la altura de su pieza y decidió colocar sobre una mesa que tiene una altura de 75 centímetros. O sea, esto igual para acá, si lo proyecto, mide 75 centímetros. Una regla de 15 centímetros. O sea, esta regla mide 15. La regla la posicionó de manera vertical a una distancia de 20 centímetros del borde. O sea, el borde mide 20. Donde ella puede apreciar el extremo superior de la altura de la pieza, como se representa en la figura. Si la distancia desde el extremo de la mesa a la pared es de 200 centímetros, ¿cuál es la medida de la altura de la pieza de Carmen? Ya. Al ocupar proporción, lo que vamos a estar calculando es solamente hasta aquí, ¿sí? Y luego vamos a tener que sumarle los 75, por si acaso, para tenerlo en cuenta. Entonces, nos daría que 20 es a 200, como 15 es a x. Establecemos esta proporción, simplificamos un poquito más, nos queda que 2x es igual a 20 por 15, dividimos por 2, y nos queda que x es igual a esto que está aquí, que es lo mismo que 10 por 15. O sea que esto mide 150. Y 150 tenemos que sumarle 75, ¿sí? Y nos da finalmente 225, o sea, alternativa D. Ya, 53, alternativa D. 54, dice, se realiza una encuesta a un grupo de personas sobre la cantidad de plantas que tiene cada una en su casa. Los resultados se representan en el gráfico adjunto. Ahí tenemos simplemente un gráfico de barras, con las frecuencias, con la cantidad de plantas. ¿Cuál de los siguientes argumentos respalda que la respuesta mayoritaria de los encuestados fue de 3 plantas? Porque hay 3 barras que llegan al mismo número. No. Acá simplemente vemos cuál de las opciones tuvo más. Porque el 3 tiene la barra más alta. Sí. Es por eso. ¿Sí? No hay que buscar más. Simplemente la barra más alta indica que hubo mayor frecuencia, mayor cantidad de personas elegían esa opción. ¿Sí? 55. Dice, a un grupo de personas se le consultó acerca de la cantidad de películas vistas en el último mes. En la tabla adjunta se presenta la distribución de los resultados de dicha consulta. Ahí está. Si se agregan personas al grupo de tal manera que la frecuencia de todos los datos aumenta en un 20%, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad total de personas que hay finalmente en el grupo? Bueno, para saber las personas originales había que sumar todo simplemente, estas frecuencias, ¿sí? Entonces, si ahora entra más gente y por lo tanto aumenta el 20% en cada uno de los datos aquí, ¿ya? Tendré que multiplicarlo por 1,2. Ya dijimos por qué, ¿sí? Entonces sería 1,2h, el 20% de, en este caso, de 200 también, 1,2 por 200, 1,2 por, en este caso, t, y 50 por 1,2. En el caso de 50 nos da que esto es 60 y en el caso de 200 esto es 240. Y ahora para saber el grupo total de personas simplemente sumamos las expresiones que quedaron. Es decir, 240 más 60 más 1,2h más 1,2t. O sea, nos daría 300 más 1,2h más, perdón, equivoqué aquí, 1,2t. O sea, alternativa A. ¿Ya? Ahí está. Alternativa. 56. Con la información recolectada en un estudio sobre el consumo de legumbres de un país, se construyó un gráfico en el que se representa el porcentaje de la población que consumió legumbres al menos una vez por semana, durante los años 2018, 2019 y 2020. Ahí está. Bueno, un gráfico de barras. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir de los datos del gráfico? Ya, recuerda que entonces un 47% de la población consumía al menos una vez por semana en el 2018. ¿Sí? Eso es. El gráfico es incorrecto porque los porcentajes de consumo en las barras no suman 100. No tienen por qué. Si estamos evaluando cada año qué porcentaje de la población consume una vez por semana legumbre, así que no tienen por qué sumar 100. La comida favorita en este país son las legumbres, puesto que el año 2020 el 90% de la población consumía... No podemos sacar esa información. No entrega esa información en el gráfico. En el año 2021, más del 90% de la población consumirá legumbres al menos una vez por semana.
tampoco lo podemos definir de esa forma, ¿ya? No lo podemos predecir de esa manera. El gráfico representa que la población de este país ha aumentado en forma sostenida el consumo de legumbres durante los años. Eso sí lo podemos decir y lo podemos ver acá, ¿ya? Que ha aumentado la cantidad. Así que alternativa D, necesariamente por descarte. 57. Dice, en el gráfico de las figuras adjuntas se presenta la cantidad de goles que tuvo a favor y en contra un equipo de fútbol en 4 partidos jugados. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? En total, en los 4 partidos se hicieron 7 goles entre los equipos que participaron. Ya, ojo, acá tenés que leer bien las preguntas, ¿ya? Acá te dice que en total la cantidad de goles. Y no, hay más de 7 goles, ¿sí? Porque acá hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 goles. Entonces, A no es. ¿El equipo ganó más partidos de los que perdió? Veamos. Si metió más goles de los que recibió, evidentemente ganó, ¿cierto? Entonces ganó 1, 2, 3 y perdió 1. Así que la B es la correcta. No es necesario buscar más. 58. Dice, los resultados de las 2 primeras pruebas de matemática de Esteban son un 5.3 y un 5.9. ¿Cuál de las siguientes notas es la mínima que debe obtener Esteban en la tercera prueba para que su promedio sea de al menos un 5.9 en las 3 pruebas? Veamos. Acá podemos sacar promedio directamente, ¿ya? Y la nota que nos dé va a ser la nota mínima, porque no es necesario hacer una inecuación, por ejemplo, ¿ya? 5,3 más 5,9 más x partido todo por 3 debe darnos un 5,9, porque dice al menos, o sea, de ahí para arriba. Entonces veamos cuál es la nota mínima, ¿ya? Multiplico todo por 3, nos queda 5,3 más 5,9. Vamos a hacerlo un poquito más chico para optimizar el espacio acá. Más x. Igual a 9 por 3, 27. 3 por 5, 15. 16, 17. 17,7. 5,9. Eso nos da 12. 1, 10, 11. 11,2. ¿Ya? Y ahora simplemente despejamos. Menos 11,2. Quedándonos que x es igual a esta resta. Que finalmente nos queda un 6,5. Así que está complicada la tarea, pero se puede, estimado. Esteban. Un 6,5. ¿Ya? Alternativa D. Veamos. Dice 59. Los trabajadores de una empresa tienen 3 tipos de sueldos según su puesto de trabajo. Hay N trabajadores con un sueldo de 800.000, M trabajadores con un sueldo de 500.000 y W trabajadores con un sueldo de 1.100.000. ¿Cuál de las siguientes fórmulas permite determinar el promedio de los sueldos de todos los trabajadores de la empresa? Ya, esto es típico ejercicio de promedios. ¿Cuál es la cantidad de trabajadores? La suma de las letras N más M más W. ¿Son 3? Sí. N más M más W. Y evidentemente, es que esto se repite, es como cuando calculamos notas y tenemos muchas notas repetidas. Entonces multiplicamos 800 por la cantidad de trabajadores que reciben 800. Ya sería 800 por N. 800.000, se entiende, ¿no? Más 500 por la cantidad que recibe 500, que son M, más 1.100.000 por la cantidad de trabajadores. Y eso dividió la cantidad total de trabajadores. Así que la que se ciña a esto es la alternativa D. ¿Ya? No había que escribir mucho, la verdad. Había que simplemente deducir. 60. Dice, en el diagrama del cajón adjunto se presenta la distribución de los tiempos de un grupo de 100 personas que logró mantenerse en postura de sentadilla con la espalda apoyada en la pared de un gimnasio. ¿Ya? Las instructoras del gimnasio garantizan que después de tomar el entrenamiento básico por una semana, las personas cuyos tiempos son menores al segundo cuartil aumentarán su tiempo en 30 segundos. Recordemos que el diagrama de cajón representa, varios elementos, ¿cierto? Primero, estos son los extremos, tanto el menor como el mayor valor. Y los cuartiles están acá. Cuartil 1, cuartil 2, que corre, es el promedio en definitiva, y cuartil 3. ¿Ya? Entonces, los que son menores a 30 segundos aumentarían su tiempo en 30 segundos. ¿Sí? Y el resto de las personas aumentará su tiempo en 15. O sea, desde el cuartil 2, o sea, desde 30 para arriba, aumentan en 15 segundos.
¿Ya? Si estas 100 personas toman el entrenamiento y la promesa del instructor es efectiva, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera luego de una semana de entrenamiento? ¿Exactamente 2 personas durarán más de 60? No. Aparte que son 100 personas, entonces acá tenemos en los diferentes cuartiles tenemos 25 personas. ¿Ya? El cuartil 1, 25, cuartil 2, 25 más, entre el 2 y el 3, 25, y entre el 3 en adelante, 25 más. Entonces no son 2 personas. A lo más 3 personas durarán más de 60, tampoco. Porque, por ejemplo, mira, acá en el cuartil 3, donde hay 25 personas, más 15, esto nos da 61. O sea, van a haber por lo menos 25 personas que van a tener más de 60. ¿Ya? Así que al menos 25 personas durarán más de 60, sí, al menos. ¿Sí? Es de ahí para arriba. Ya, así que sí, la C, sí es. ¿Exactamente 50 personas durarán más de 60 segundos? No. Porque, por ejemplo, los que estaban en la cuartil 2 duran 45, algunos pasan de 60, otros ya dan 60. Entonces, van a haber personas que van a durar menos de 60, más de 60. Entonces, no son 50 personas. Así que alternativa C. 61 dice, en la tabla adjunta se presenta la distribución de la edad de un grupo de 150 personas. ¿En qué intervalo se encuentra el percentil 20 de las edades? Ya, bueno, acá necesariamente, como son 150 personas, calculamos el 20%. ¿Ya? Y vamos a ver en qué parte de la frecuencia queda ese valor, y vemos el intervalo. ¿Ya? Entonces nos queda esto, simplificamos, 2 por 15 es 30. Entonces vemos dónde estarían los 30. Para ello tenemos que ver la frecuencia absoluta acumulada. O sea, sería aquí 12, aquí 36. ¿Bien? Entonces, claro, nos queda acá, en el segundo intervalo. Por lo tanto, sería la alternativa A. ¿Ya? 62. En la siguiente tabla se presenta la distribución del puntaje obtenido en una prueba de matemática por todo el estudiantado de primero medio de un colegio. Si se realiza una prueba recuperativa para los estudiantes que obtuvieron bajo el percentil 40 de los puntajes obtenidos, ¿cuántos estudiantes podrán optar a la prueba recuperativa? Ya, calculamos el percentil 40 primero, o sea, el 40% de 200 también, aquí está, la cantidad de personas que hay. Simplificamos, acá nos queda 2 por 4, 8, 80. Ya, pero ojo, que si te das cuenta los puntajes son números enteros, o sea, 10, 20, 30, 40, no hay como intermedio. Entonces, claro, si bien el 80 estaría aquí, en el puntaje de 30, nos piden que sea menor a ese valor. O sea, son aquellas personas que obtuvieron de 20 para abajo, de 30 para abajo. Es decir, serían 75 personas. Alternativa B. Las personas que obtuvieron 20 y las que obtuvieron 10. ¿Ya? Nuevamente, porque el puntaje en donde está el percentil 40 es de 30 puntos. Todas esas personas no tienen que rendir la prueba, sino que los que tienen menor a ese puntaje. O sea, 20 y 10. ¿Bien? Es por eso. 63. Se consultó a un grupo de 50 personas acerca de su sabor favorito de cierto tipo de helado. En la tabla adjunta se registran los resultados obtenidos. Si se elige a una de estas personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su sabor favorito sea de vainilla o de frutilla? Ya, cuando hablamos acá, en este caso de probabilidad, y aparece una O, necesariamente vamos a tener que sumar esas probabilidades. Entonces, si son 50 personas, la probabilidad de que le guste la vainilla más la probabilidad que le guste la frutilla nos va a dar la respuesta. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de que le guste la vainilla es 9 de 50. Más la probabilidad de que le guste la frutilla es de 6 de 50. ¿Ya? Y ahora simplemente sumamos, quedándonos 50, y arriba nos queda 15. Si simplificamos por 5, por ejemplo, aquí nos queda 3 partido 10. O sea, alternativa A. ¿Ya? Ahí está. Hoy ya me cansé la voz. Ya he hablado un ratito nomás. Dice 64. En una caja contiene 6 tarjetas, todas del mismo tipo, y cada una de ellas hay una palabra escrita. Las palabras escritas en 4 de las tarjetas son clase, sol, temprano y león.
Se sabe que al extraer una tarjeta de la caja, la probabilidad de que la palabra escrita en ella tenga menos de 3 letras vocales es de 2/3. ¿Cuál de las siguientes palabras podrían estar escritas en las otras 2 tarjetas? Ya, mira, veamos primero que nos hablan de 6 tarjetas y la probabilidad de 2/3. Entonces, esto es lo mismo que 4/6, ¿cierto? O sea, 4 tarjetas de 6. ¿Ya? Pero las 4 tarjetas que nos dan, ¿cuántas hay que cumple la condición que está acá? Que tengan, dice, menos de 3 vocales. ¿Ya? Menos de 3. Menos de 3. O sea, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. O sea, hay 3. Ya, nos falta una palabra o una tarjeta que tenga al menos una o 2 letras. Entonces, si vamos descartando así, por ejemplo, en el caso de la A, tenemos 2 palabras, o sea, habrían 5 tarjetas que cumplen la condición y no nos sirve. En la siguiente pregunta tenemos 1, 2, 1, 2. Tampoco nos sirve por la misma razón anterior. Cuadrilátero tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ya esa no cumple, pero canto sí cumple la condición. O sea, ahí estaría, por ejemplo. Pero veamos paralelogramo y gigantesco. No, claramente no. Así que sería la alternativa C necesariamente, donde una palabra más cumple la condición que nos pedían. Así que ahí estarían las 4 de 6. Ahí está, alternativa C. Y última pregunta. Me di cuenta que acá normalmente las últimas preguntas siempre eran las más largas. Acá en general la prueba se mantuvo así, como con preguntas bien extensas, con harto contexto. Pero la última pregunta es muy breve. Si se lanzan 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos un sello? Al menos un sello, o sea, de 1 para arriba. Acá puedes hacerlo con estos diagramas de árbol, por ejemplo. Entonces, si lanzo 3 monedas, primero lanzo una, cara sello. Luego, si me salió cara, pudo haberme salido la segunda, cara o sello. Y así, nuevamente, ¿cierto? Son 3, tiene que tener 3 niveles porque son 3 monedas. Entonces, cara sello, y nuevamente cara sello. Entonces, ¿cuántos caminos tenemos? Tenemos 8 caminos, ¿sí? 1, 2, y lo podemos ir viendo con los de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 caminos distintos, donde tan solo uno de ellos no hay ningún sello. Cara, cara, cara. Entonces tenemos 7 de 8 caminos posibles. Por lo tanto, alternativa B. Ya estaría la prueba. Me acuerdo que la anterior tenía 80, ¿no? Creo que tenía 80 preguntas. Harto porcentaje, harto problema, harta deducción. Entonces sí, fue una prueba bastante diferente a lo que uno tenía pensado de las experiencias anteriores. Pero igual al menos en mi canal, alcanzamos a abordar un poco el porcentaje, el trabajo con números racionales. Claramente me faltó un montón porque empecé tarde con esto. Pero ahí está. Espero que no me haya equivocado en alguna. Puede pasar, porque quizás yo lo vi de una manera, pero el Demre lo vio de otra. Así que es válido también. Ahí voy a estar revisando y cualquier cosa haré una errata ante esa situación. Bien, pero ahí está. Traté de ir justificando todo para que no te quedes solamente con la alternativa y sepas cómo hacerlo. Así que eso, cualquier cosa, cualquier comentario lo dejas en la caja de comentarios. Espero haberte ayudado y mucho éxito nuevamente en esta evaluación y que puedas entrar a lo que tú quieras. Así que un abrazo, cuídate mucho y a descansar harto. Te lo mereces.